Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros una vez más en su canal, Tiempo de Reflexión del Ministerio Lighthouse. Mi esposa Ana Cecilia y yo estamos aquí una vez más, contentos por llegar a donde quiera que usted esté. Es un privilegio para nosotros que realmente nos preste sus oídos. Es nuestro deseo con estos videos tratar de llegar con un mensaje de parte de Dios. Amén. Y hemos visto que ha crecido la audiencia y le damos gracias a Dios por eso, y solo Dios lo puede hacer. Realmente no vamos por los números, es nuestra oración todos los días que estas publicaciones en Instagram o Facebook, estos videos, lo único que hagan es generar un sentido de urgencia en la gente para traer un cambio que nosotros no podemos producir. Es el Espíritu de Dios. Por eso oramos, porque nosotros no podemos hacer nada. Sí. Somos tan seres humanos como ustedes. Nosotros no tenemos nada especial, pero es Dios a través del Espíritu de Dios quien produce el cambio. Amén. Así que antes de empezar vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, pidiéndote tu respaldo, pidiéndote que tú te muevas a través del Espíritu Santo de Dios, tu Espíritu. Espíritu Santo, nos declaramos incapaces. Por eso te pedimos que seas tú a través de nosotros, que seas tú moviéndote, que seas tú respaldando, que seas tú tocando, que seas tú colocando convicción, porque nosotros no podemos hacer nada de eso. Nosotros no traemos transformación, no podemos generar transformación, no podemos producir cambios. Simplemente somos, Señor, tus instrumentos, y nos ponemos delante de ti en las manos de tu Espíritu para que sea Él el que se mueva, sea Él el que toque, sea Él el que transforme, sea Él el que cambie, sea Él el que provoque en cada una de las personas que vean estos videos, que sintonicen, aún por segundos. Sé tú, Espíritu de Dios, captando su atención. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Padre. Y declaramos desde ahora que todo lo que suceda, Señor, la gloria, la honra, el honor es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a tocar un tema que consideré bueno que lo aclaráramos, porque se presta quizás para ciertas confusiones. Y vamos a hablar acerca de dos tópicos. Número uno, en los libros de Daniel y del Apocalipsis se menciona, obviamente, como hemos venido todas estas semanas, menciona la semana 70 de Daniel, la cual marca claramente el inicio de la gran tribulación, a la mitad de esta semana, como lo hemos dicho. De hecho, esta mitad de semana son estos los 3 años y medio que hemos hablado, o 1260 días. Ahora, Daniel 12, capítulo 12, versículo 11 y 12, habla de 1290 días y 1335 días. Pero si se supone que estamos hablando que la gran tribulación son 1260 días, entonces, ¿qué son estos 30 días de más y después otros 45 días de más para llegar a los 1290 y 1335? Eso es una de las cosas que queremos tocar en el día de hoy. Y lo segundo, Apocalipsis habla de Apocalipsis 7, versículos 9 al 17, menciona de los protegidos de Dios. Pero, ¿cuáles son estos protegidos de Dios? No se supone que Cristo Jesús vino por su iglesia, en lo que vimos que es el rapto de la iglesia. Entonces, ¿a qué protegidos está haciendo referencia Apocalipsis? Estos dos temas son los que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, empecemos con el primero, acerca de los 1290 días y los 1335, cuando el tiempo
dispuestos según la profecía para lo que es la gran tribulación son 3 años y medio o 1260 días. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a mencionar, vamos a leer lo que es Daniel capítulo 12, versículo 11 y 12, para que entendamos de qué se trata esto. Por favor, Linda. Y dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue 1335 días. Ok. Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y luego sigue, bienaventurado el que espere y que llegue a 1335 días. Esto es lo que vamos a aclarar. Entonces, hemos mencionado inclusive hace 2 semanas atrás, hablamos acerca de lo que es la semana 70, que se divide realmente en 2 etapas, la tribulación y la gran tribulación. Y como mencionamos, la gran tribulación inicia a la mitad de la semana 60, o sea, a los 3 años y medio. ¿Cuánto dura? Los otros 3 años y medio. ¿Qué equivalen 3 años y medio? A 42 meses. ¿Cuántos días son? 1260 días. Estamos hablando de días proféticos de acuerdo a esta profecía del libro de Daniel. Ahora, también mencionamos y habla la Biblia que es estos 1260 días o 42 meses, también habla que son tiempos, plural, tiempo y medio, haciendo referencia a que sea 1 año, 2 años más medio año. 1 año, 2 años más medio año son 3 años y medio. Entonces, entendamos de dónde vienen esos 30 días. Ahora, así como lo dice Daniel en el capítulo 12, versículo 1, que habla de esos 1290 días, está haciendo entonces referencia a que después de que termine o del tiempo que es la gran tribulación de esos 1260 días, hay 30 días más para llegar a esos 1290 días. ¿Estamos claros? Ahora, después de esos 1290 días, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Quiere decir que después de los 1295 hay 45 días más. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, veamos por qué esa diferencia. Los 1260 días básicamente son el puro dominio del anticristo y en la segunda mitad de esa semana, de esos 3 años y medio que forman parte de la última semana o la semana 70 de Daniel. Entonces, estos 1260 días es lo que es básicamente lo que es el gobierno del anticristo y toda la persecución del anticristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, hay interpretaciones y quiero volver a clarificar. Nosotros no somos ninguna autoridad, no nos dedicamos full tiempo a esto, todo lo contrario, nosotros tenemos una vida normal como usted y como cualquier otra persona, pero nuevamente estudiamos, leemos, oramos, investigamos, pedimos dirección de Dios. Hay hombres de Dios que tienen una gran trayectoria, estudiamos acerca de esto y le pedimos dirección. Y también se necesita evaluar esto con sentido común. Entonces, hay interpretaciones acerca de lo que serían estos primeros 30 adicionales de 2260 a 1290. En lo que a nosotros respecta, podemos coincidir con algunas de esas teorías y es cuando hablamos de personas que realmente conocen del tema, han estudiado del tema,
son autoridad en esto. Sí. Entonces, hay personas como John MacArthur, que falleció hace poco, como John Walwood, como David Guzy, como Jonathan Cahn, como el doctor Armando Alducín. Son personas que tienen gran trayectoria. Ahora, ojo a esto. Hay interpretaciones. Es bien bueno aclarar esto. Interpretaciones. No está escrito en la Biblia. Es una interpretación que se da. No obstante, la Biblia no es de interpretación personal. Por eso lo que usted escuche de nosotros y de cualquier predicador, usted siempre tiene que venir a la palabra de Dios y filtrarlo. Eso es el orden. Eso es lo correcto. Siempre que usted reciba algo y usted dice, wow, eso, vea la palabra. Por eso mencionamos los versículos. Y es bueno que estos versículos, que de hecho esta enseñanza la publicamos en Instagram en una versión más corta, pero usted encuentra los versículos allí. Léalos. Por eso dentro de la oración nosotros oramos para que esto despierte en la gente un deseo de leer. El que usted tenga tiempo con la palabra de Dios es algo que lo va a llevar a usted a otro nivel, porque usted va a encontrar en la palabra de Dios un descubrir eventos, cosas que usted no entendía o veía. Que no sabía. Pero el Espíritu Santo se lo va a revelar si usted viene con un corazón humilde y le pide a Él que le ayude. Está con nosotros, es bien importante eso. La palabra de Dios es en lo que nuestra vida se tiene que basar. Es el manual de instrucción de nuestra vida. ¿Está conmigo? Entonces, dentro de estas interpretaciones, estos 30 días adicionales arrancan después de que el anticristo es derrotado, porque Cristo Jesús viene a la tierra y se para en el monte de los olivos, como está escrito en la palabra. Ahora, ¿qué sucede? Jesucristo en persona, y aquí lo hablamos cuando empezamos esta serie con lo que es el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, Jesucristo vino por su iglesia, pero no es visto. Entonces, cuando en esta segunda venida de Jesucristo, todo el mundo lo va a ver. Es el mismo Jesucristo en persona que viene a pararse, a poner sus pies sobre la tierra y a ejercer su juicio. Por eso la palabra de Dios dice, y de hecho en 2 de Tesalonicenses habla, hasta que llegue lo que le corresponde al desolador, o sea, al anticristo. Jesucristo viene para acabar el imperio de maldad del diablo que termina en esta semana 70, en estos últimos 3 años y medio de esta semana 70, en estos últimos 1260 días. Entonces, una vez que Jesucristo pone los pies en la tierra, es para acabar con el anticristo, es para acabar con el diablo y toda su maldad. Lo ponemos de esta manera para hacerlo más sencillo. Ahora, seguido a esto, ¿qué pasa entonces en estos 3 días? En estos 30 días. Empiezan a surgir como transiciones. ¿Transiciones de qué manera? ¿Qué pasa cuando un rey se ha ausentado y ve que su reino, cuando él regresa, está hecho un caos? Viene, toma posesión, porque en este caso no estamos hablando de un rey que viene conquistando o avanzando. Este reinado, esta tierra, nunca ha sido de Satanás. Él ha tenido permiso de hacer lo que ha querido hacer. Pero esta tierra la formó Dios, la creó Dios y Dios ha permitido. Y ese permiso es dependiendo de lo que tú y yo hagamos en esta tierra. El diablo hace en tu vida
hasta donde tú se lo permitas. Hasta donde nosotros permitamos, hasta donde nosotros abramos puertas para que Él actúe en nuestra vida, ese es el permiso que Él tiene. Esto no quiere decir que nosotros no enfrentaremos situaciones difíciles. Este mundo, esta vida, aun cuando parezca injusta o aun cuando sea injusta en ocasiones, en todo hay un propósito de parte de Dios. Y no entremos en el asunto de que el Dios injusto, que el Dios que es amor, ¿cómo permite esto? Eso es culpa tuya y mía. Nosotros la humanidad ha hecho de este mundo lo que la humanidad ha querido, no lo que Dios decidió. Esto no era el plan de Dios. Dios nos dio libre albedrío. Nosotros convertimos. Nosotros escogimos. Gracias por esa palabra. Nosotros escogimos lo que hoy día tenemos. Pero Él viene a restaurar todo. Por eso Jesucristo viene como lo que es, como el Señor, como el dueño, como el Rey, a tomar posesión y a acabar con todo. Entonces empieza tan pronto un rey, toma nuevamente posesión de su reinado, empieza a traer orden. Entonces, vamos a leer en Mateo, por favor, Linda. Capítulo 25, versículo 31 al 46. Por favor, ponga atención a esto. Préstenos sus oídos por los próximos 25 minutos. Y si usted pone toda su atención, su corazón, su mente en esto, usted va a empezar a experimentar cosas que el Espíritu de Dios le va a hablar. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vististe, en la cárcel y bienvenisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirás también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fuiste forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste, no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Wow. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nosotros recibimos perdón de pecados. Jesús va a juzgar nuestras vidas no por nuestros pecados pasados,
sino va a juzgar nuestras acciones, lo que hayamos hecho después de haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Muchas veces nosotros nos podemos enfocar en nosotros mismos, nuestras actitudes hacia los demás, nuestro comportamiento ante la necesidad de otros. Ujú. Muchas veces juzgamos a otros. En una oportunidad aprendimos que hay gente que vive en condición de pobreza porque muchas veces estas personas, por sus actitudes y acciones, tuvieron como consecuencia estar en esa condición. Todos podemos pasar momentos difíciles en la vida. Todos vamos a pasar momentos difíciles. Llámese económicos, llámese de enfermedad, llámese familiares, llámelo como usted quiera. Pero cuando nosotros decimos haber recibido a Cristo en nuestro corazón, nuestra actitud tiene que cambiar. Amén. Así es. Hay algo muy importante. La gente dice, yo soy cristiano porque creo en Jesús. O quizás la gente hizo una oración para recibir a Cristo Jesús en su corazón. Lo que sucede es que después de haber hecho esa oración, puede suceder dos cosas. O tú realmente cambias, o tú simplemente declaraste algo con tu boca, pero nunca lo creíste en tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Una cosa es que yo hable y otra cosa es que lo que yo estoy hablando lo crea. Sí, porque muchas veces se confiesa por cumplir. Por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Si en mí, por eso la transformación de una persona después de que le permite entrar a Cristo Jesús en su vida, en su corazón, la transformación empieza de adentro hacia afuera. Así es. Por eso dice la palabra de Dios dice de que muchas veces de la boca, de lo que sale de la boca está el corazón. Así está el corazón. Entonces muchas veces uno habla de acuerdo, uno se da cuenta de una persona como está en el nivel de que está con Dios, porque cuando habla o habla muchas cosas negativas y fuertes y malas, y uno dice, wow, y entonces ¿dónde está el que en realidad se ha conocido a Dios? Por eso dice la palabra de Dios que de una misma fuente no puede brotar agua amarga o agua dulce. Así mismo. O tú estás o no estás. Entendamos, sí tenemos que pasar un proceso. Pero volviendo al tema, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi corazón si veo la necesidad de alguien? Ah, es que ese es un espíritu de pobreza. Entonces, porque tiene un espíritu de pobreza, tú no puedes calmar el hambre. Tú no puedes darle comida. No, es que eso no va a cambiar. Eso no tiene nada que ver. Suple la necesidad que tiene una persona. El trasfondo o no, no estás tú para juzgar. Nadie lo sabe. Estás sí para que en algún momento puedas calmar el hambre, puedas calmar el frío, puedas calmar la necesidad. Tal cual como lo está diciendo la palabra. Visitar a un enfermo, visitar a alguien en la cárcel. No tengo tiempo. Ok, no tienes tiempo y te dices cristiano. No, el cristiano es cristiano cuando imita al que dice seguir. Amén. Si yo sigo a Jesucristo, tengo que imitar lo que Jesucristo hizo y enseña. Nos enseña. Y modeló. Así ¿Me estoy haciendo entender? Así es. Entonces nosotros tenemos que romper la religiosidad aquí y actuar como tenemos que actuar, como dice la palabra que actuemos. Simple. Esto es, aquí lo enumera todo. ¿Diste de comer cuando estabas hambriento? ¿A alguien? No. ¿Viste a alguien con frío? ¿Le cubriste? ¿Lo vestiste? No. ¿Visitaste a alguien en el hospital? No. ¿Visitaste a alguien en la cárcel? No. Pero te dices cristiano.
No entiendo. Te dices cristiano y no oras. No entiendo. Te dices cristiano y ni lees la Biblia. No entiendo. Entonces, eso es lo que separa el religioso del que realmente actúa y tiene una relación personal con Dios. Para usted que a lo mejor no cree en Dios o es ateo, etcétera, o quizás profesa otra religión, simplemente quiero decirle o queremos decirle, esto no es religión. Lo que hacemos nosotros no se trata de religión. Nosotros caminamos, vivimos y experimentamos una relación personal Amén. con Dios, Amén. no religión. Nuestra relación se basa en una comunión diaria. Hablo, dialogo, tengo tiempo con aquel que yo digo que creo, con aquel que yo digo que cambió mi vida, con aquel que me modeló cómo es que yo tengo que caminar. Esa es la diferencia, no es seguir por seguir, no es simplemente ser una persona que dice y actúa en función de lo que dice otro. Usted habla y actúa y camina en función de la persona que usted dice que está creyendo. Si crees en Cristo, actúa como Él. Una oración te puede cambiar la vida si la haces con un genuino arrepentimiento y genuinamente creyendo lo que estás diciendo en tu corazón. Y perdón que haga este intermedio, pero es necesario. Ahora, cuando hablamos de esos 30 días y vemos qué significa, la interpretación es que el rey llegó a retomar todo su reino y empieza a hacer los ajustes necesarios. Aquí el rey empieza a hacer juicio, empieza a separar. Tú hiciste esto bueno, perfecto. Tú hiciste esto malo, ok, vas aquí. Empieza como un presidente que va a empezar a gobernar, empieza a escoger su gabinete. La palabra de Dios nos enseña que su iglesia, que fue raptada, removida de la tierra, reinará con él. Entonces él empieza a tomar ese tiempo de ajuste para purificar a Israel, para eliminar todos los ídolos y todo lo que estaba puesto en contra de Dios. Entonces es un tiempo para reformar y traer un nuevo comienzo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, en otras palabras, estos 1290 o 30 días adicionales a los 1260 es una fase como de limpieza, una fase de juicio posterior a haber ya dado el juicio final al anticristo. ¿Está conmigo? Ahora, sigamos a los otros 45 días de más. 1290 a 1335 hay 45 días adicionales. Entonces, estos 45 días adicionales se pueden interpretar como ya el inicio. Por eso en Daniel 12:12 habla: bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Estos 35 días de más es el periodo, llamémoslo así, donde empieza el reino milenial de Jesucristo y empieza él a hacer los ajustes, porque la tierra va a ser gobernada por Jesucristo. Jesucristo es el rey, Dios seguirá siendo Dios y aquí ya todo se restaura. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el rey ahora hace los ajustes necesarios para establecer su reino después de haber hecho una limpieza y una purificación. Estas son las interpretaciones que se manejan por las personas que realmente son eruditos en esto y que realmente cuando tú te pones a pensar, porque a veces queremos
complicar las cosas de Dios cuando no es así. Es simple, es sencillo. ¿Está conmigo? Entonces, ya esto es lo que determina la parte de los 30 días y luego esos 30 días, 45 días adicionales. 1290 días, 30 adicionales para purificación, remover todo ídolo, traer una limpieza general. 45 días más puede ser para restaurar, empezar a establecer cómo se va a manejar este nuevo gobierno que ya Dios sabe, Jesucristo sabe cómo se va a manejar. ¿Y cómo se va a manejar? Nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, no lo estamos diciendo nosotros, vamos a gobernar con él. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es el segundo tópico que queríamos clarificar? Acerca de los protegidos de Dios en la gran tribulación. Ahora, traigamos esto en contexto. El rapto ocurre antes de los 7 años de la gran tribulación. Dijimos, viene el rapto y puede haber un periodo, no creo que mucho, cuando arranque esa última semana 70. ¿Estamos claros hasta ahí? De acuerdo a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16 al 17, o Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Ahora, en este momento nosotros sabemos que como iglesia de Cristo hemos sido raptados, llevados y nos hemos encontrado con Cristo en el cielo, como lo dice la palabra de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, si nosotros hemos sido raptados, si la iglesia precisamente fue raptada para que no padeciera la gran tribulación, ¿quiénes son estos protegidos? Entonces, definitivamente, los santos que hace referencia a la palabra de Dios en el tiempo de la tribulación, tiene que ser un grupo completamente diferente a la iglesia de Cristo. ¿Está siguiendo? Entonces, estas personas son aquellos que después de que vino el rapto, estas personas recibieron en algún momento el evangelio de Jesucristo. En algún momento se les predicó. Y no creyeron. Y no creyeron. Pero cuando vieron el rapto, cuando vieron la realidad de lo que se les decía, entonces dijeron, wow, esto era verdad. Una vez lo mencionamos no hace mucho. ¿Qué pasaría? Solo hipotéticamente, y de hecho puede ser hipotéticamente, pero le digo, va a ocurrir. Va a ocurrir. Si en un caso dado el rapto llegara un domingo cuando hay iglesia y estando en medio de la iglesia toma lugar el rapto y usted ve que las personas han desaparecido, su pastor, personas al lado suyo y usted se ha quedado. ¿Qué usted en ese momento pensaría? Lo más lógico es, me quedé. Aun cuando creía, me quedé. Porque no se trata de ir a la iglesia, que a ti te hace diferente. Claro, es necesario ir a la iglesia. Pero el cambio, la iglesia te ayuda a crecer. La iglesia te ayuda a ir en tu crecimiento espiritual. Pero lo más importante es lo que hay en tu corazón y lo que te mueve a ti a caminar conforme a la persona que tú dijiste que le dabas entrada a tu corazón. El hecho de caminar, el hecho de obedecer, el hecho de seguir las enseñanzas de Cristo Jesús realmente te hace cristiano. No estamos hablando de perfección porque Dios no está buscando perfecto. Nadie es perfecto. Nadie. Solo Cristo Jesús ha sido perfecto. El único que vino a esta tierra fue perfecto,
fue sin pecado, fue sin mancha. Pero después, en nadie va a haber perfección. Pero si es un proceso de crecimiento, es un proceso de cambio y Dios lo ve. ¿Está conmigo? Entonces, en medio de esto, entonces, estas personas son las que se convierten a Cristo después que hubo el rapto y empieza la gran tribulación. Porque una cosa es, ok, pasó el rapto, pero cuando se acaban estos 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de una aparente paz, y empieza la persecución del anticristo, y empieza a ir detrás de la iglesia de aquellos que creen en Cristo, ahí es otra cosa. Esta es otra situación. Entonces, estos que creyeron en Cristo Jesús, después del rapto, durante la gran tribulación, van a ser los que vienen a ser los protegidos de Dios. Ahora, estos santos son perseguidos por el anticristo, como lo dice Apocalipsis 13:7. Y de hecho, muchos van a ser mártires, así como aparece en Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11. Adicionalmente, y ahorita vamos a leer, y no me quiero demorar mucho, Apocalipsis 7 habla de una gran multitud vestida de blanco durante la gran tribulación, y dice que son los redimidos de este tiempo. Me gustaría, vayamos un momentico, Apocalipsis 6. Vamos, Apocalipsis 6, 9 al 11. Ok. Cuando había el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Se está dando cuenta? Por eso habla de que muchos van a ser mártires. De hecho, también en otra parte de Apocalipsis, vemos que habla de que son decapitados, porque ese va a ser el castigo que el anticristo va a infringir a aquellos que está persiguiendo y captura porque creen en Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, vamos a capítulo 7. El capítulo 7, entonces, habla de otro grupo. Ya vimos un grupo que son aquellos que creen en Cristo Jesús durante la tribulación. Pero hay otro grupo que se llaman los 144,000 sellados. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Hago una intervención aquí. Siervo significa una persona que Dios ha tomado para su servicio. Nosotros podemos ser siervos porque servimos a Dios de esta manera. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, dice el versículo 4. Y oí el número de los sellados, está hablando Juan, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay interpretaciones, hay teorías que hablan que esos 144,000 son alrededor del mundo de todo tipo de personas. Si está diciendo de los hijos de Israel, entendemos que tiene que ser étnicamente hablando una persona israelita, un judío genuino. Ahora, sigamos. Sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son 12 tribus de las cuales va a haber un grupo de sellados, quiere decir que por cada tribu van a haber 12,000 personas, lo cual 12,000 por 12 equivale a 144,000 personas. Entonces, esos son los sellados, ese es el otro grupo, y aquí vuelvo a caer en lo que mencionamos semanas atrás.
La gente habla de que Dios se olvidó de Israel porque crucificó a Jesucristo. Jamás. No. Jamás. Dios nunca se ha olvidado. Hizo un stop, una parada y dio lugar a la iglesia de Cristo Jesús. Pero jamás se ha olvidado de Israel. Y uno de los hechos más poderosos, y lo vimos hace dos semanas atrás, es el hecho de que Israel cumplió la profecía de convertirse en una nación en 1948. Esa es una de las evidencias más grandes que jamás Dios se ha olvidado ni se olvidará de Israel. Y Dios es un Dios de pactos. Amén. Dios Entonces, es un Dios de pactos y Dios eso lo dijo. y lo prometió y lo pactó con su pueblo. Entonces, bajo esta premisa, déjeme continuar con los versículos de 5 al 8. De la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el versículo 8, de la tribu de Zebulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. 144,000 personas, 12,000 por cada tribu. Después miraremos ahí otras cosas interesantes dentro de esto que no nos toca en este momento. Pero, ¿para qué Dios está separando 144,000? ¿Por qué Dios quiere proteger 144,000 judíos? La misión de ellos es evangelizar al pueblo judío. Por eso, cuando estos misioneros, por llamarlos así, misioneros judíos, evangelizan y proclaman el reino en medio del caos, porque estamos en medio de la gran tribulación. La palabra de Dios dice en Romanos que todo Israel va a ser salvo. Estos judíos van a evangelizar para traer a salvación a los judíos. Una vez más, Dios sigue estando firme con su pueblo. Amén. Entonces, es bien importante entender esto. De hecho, en Apocalipsis 14:3, déjeme ir ahí, 14:3, dice así: el cántico de los 144,000. Pero déjeme ir al versículo 3 específicamente y dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, cuando hablamos de que son vírgenes, creemos, no es que no se casaron, es que no se contaminaron. Recuerde que dentro de la ley de Moisés, la idea es que los judíos se casaban o se daban en casamiento dentro de la misma tribu. Cuando en la Biblia y en el Antiguo Testamento se habla del adulterio de Israel, se habla cuando ellos adoraban a otros dioses, cuando se mezclaban con otras naciones. A eso se refería el contaminarse, el adulterar también en ese sentido. Entonces, estos son vírgenes, esos son hombres justos que fueron hallados sin contaminación, que caminaron rectamente delante de Dios, por llamarlo de esa manera. Zacarías 12:14 y Apocalipsis 12 muestran que Dios protege a Israel. Y habla de la siguiente manera en Apocalipsis 12, 6 al 14, y no quiero tomar mucho tiempo, pero básicamente habla de que Israel la menciona como la mujer huye al desierto. ¿Con qué objetivo? Porque en el desierto va a ser alimentada y protegida por Dios sobrenaturalmente. Dios guardando a su pueblo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, este remanente, como mencioné hace un momento,
Romanos 11:23 habla de que Israel va a ser, todo Israel será salvo. A esto es que se está refiriendo. Entonces está el grupo de aquellos que no son judíos, pero recibieron a Cristo Jesús después del rato y dentro de la gran tribulación. Está el grupo de los 144,000 sellados, destinados por Dios para ser guardados. Entonces, todos estos dos grupos forman parte de lo que son los que no se sometieron a la bestia, no creyeron, no se rindieron, no se dejaron poner la marca del 666 en medio de todo el caos y sobrevivieron. Ahora, ellos sobrevivieron, unos fueron mártires, recuerde, como lo dice ahí, y otros sobrevivieron. Alcanzaron a llegar a esos 1035 días. Entendamos lo siguiente. Hemos hablado que nosotros, la iglesia de Jesucristo, va a reinar con Cristo Jesús. Se supone que nosotros fuimos raptados y este cuerpo mortal, obviamente, va a ser enterrado, pero este cuerpo, una vez que Cristo Jesús venga, va a ser glorificado, restaurado y vamos a reinar con él. Ahora, ¿qué pasa con estos que sobrevivieron a esta gran tribulación? Ellos van a reinar con Cristo Jesús, pero su cuerpo no va a ser, su cuerpo va a ser el mismo, no va a ser transformado, glorificado como aquellos que murieron o como aquellos que fueron raptados. ¿Me estoy haciendo entender? Es impresionante todo esto. Es hermoso todo lo que la palabra de Dios nos muestra. Y para cerrar en Apocalipsis 20, déjeme ir al versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Eso es todo lo que nos quiere decir la palabra de Dios a la iglesia, a su pueblo Israel. ¿Está conmigo? Por eso, a pesar de todo lo que encierra el caos que se ha de vivir, que se muestra en Daniel y en Apocalipsis, hay esperanza. Hay esperanza para poder tomar una decisión antes de llegar a formar parte de ese grupo que atraviesa la gran tribulación, que muchos serán mártires, que muchos serán decapitados, que muchos morirán por la persecución del anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué esperar? ¿Por qué no empezar una relación con Cristo Jesús ahora? Una relación con Dios a través de su Hijo. ¿Qué hay que hacer? Simplemente lo que hemos hecho cada uno de nosotros que hemos creído en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Y es arrepentirnos. Arrepentirnos de vivir una vida independiente de Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados. Porque la palabra de Dios dice, no hay ninguno justo, solo Jesucristo. No podemos decir que no hemos pecado porque hacemos a Dios mentiroso. Lo dice la palabra de Dios. Hemos pecado. El solo hecho de que tú envidies, el hecho de que tú tomes un lápiz que no es tuyo o tomes $1,000. El que roba un lápiz y el que se roba $1,000 es ladrón. Dios no hace diferencia. No hay pecado blanco, amarillo, azul. Pecado es pecado. Fallamos, juzgamos, criticamos, señalamos, mentimos, envidiamos, celamos. Todo eso, adulteramos, fornicamos. ¿Qué más? Todo ese pecado lo cargó Cristo Jesús en la cruz. Por ti, por mí. Por eso, mi amigo, hoy te invitamos
Mi amigo, mi amiga, si no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, hoy es el momento. Si a lo mejor te apartaste por la razón que sea y quieres reconciliarte, este es el día. Este es el momento preciso. Por eso haz esta pequeña oración. Esto no tiene nada que ver con religión. Esto se trata de una relación personal con Dios. Por eso ahí donde tú estás, simplemente repite esta simple oración. Y te pido que la hagas de todo corazón, creyendo en tu corazón. No es que se vaya a parecer Cristo Jesús y no quiero limitarlo, pero esto es aprender a vivir por fe. Creer que Cristo Jesús está escuchando lo que tú estás diciendo. Yo no vi a Cristo Jesús cuando hice esta oración, pero sé que Él me escuchó. Sé que Dios me escuchó porque hice esto de corazón. Una vez que hice esta oración, mi vida no cambió totalmente. Sí sentí un cambio, pero nos ha tomado un proceso para crecer, para madurar, para conocer a Dios, para saber lo fiel que es, para saber su bondad, para saber que aun cuando fallamos nos levanta. Aun cuando nos caigamos, está ahí con nosotros. Ahí es donde más está. Correcto, aun cuando seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Esa es la oración que nos conecta a esta persona, a este Dios inigualable, a este Jesús que no tiene comparación. Por eso repite después de nosotros. Repite, Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados, de vivir una vida a mi manera, independientemente de ti. Hoy yo te pido perdón. Y Jesús, entra en mi corazón. Toma el control de mi vida. Prometo servirte y caminar a partir de ahora contigo. Amén. Mira, mi hermano, mi amigo, mi amiga, si hiciste esta oración, la misma palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Se lo pongo de esta manera. Resucitar un muerto, sanar una persona de cáncer. Para Dios es fácil, porque es una intervención divina. Pero cuando hay salvación, eso solo lo determinas tú. Dios no te puede obligar. Por eso, la salvación para Dios de una persona es muy importante, es de alegría, porque fue tu decisión la que te condujo a Él. Él estaba esperando ese momento, no sé cuántos años. Conmigo esperó 33 años. Quizás tú tienes 50, 51, 20, 25. Ojalá hubiese tomado esta decisión cuando era joven. Me hubiera evitado muchos problemas. Pero ahora que la hiciste, excelente. Bienvenido a la familia de Cristo. Si lo hiciste, pon un comentario. ¿Qué toca hacer después de esto? Busca una iglesia donde congregarte. Empieza a leer la palabra de Dios, así sea 10 minutos diarios. A tener una relación con Dios. Y a partir de leer la palabra de Dios y de orar, ¿qué oro? ¿Cómo oro? No sé. Habla. La oración es un diálogo. Sé honesto. Simplemente dile a Dios, como tu padre, quizás has tenido una excelente relación con tu padre natural. Buenísimo, pero jamás se va a comparar. Si tuviste una excelente y tienes una excelente relación con tu padre natural, excelente. Dios es 1.000.000.000 de veces mejor que tu padre natural. Si no tuviste o no has tenido la mejor relación con tu padre natural, tienes el mejor de los padres. Te lo digo yo, porque no tuve un padre con el que me haya crecido. Fue muy esporádico lo que yo lo vi. No tuve un padre que me modelara. Pero cuando encontré a Dios como mi padre, mi vida cambió por completo. En mi caso fue diferente. Le doy gracias a Dios que tuve un papá y
y fue muy bueno. Pero cuando yo conocí a Jesucristo, de verdad que la vida inclusive de él cambió, porque Dios me dio la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios y conoció al Señor antes de que partiera de este mundo. Amén. Entonces, realmente lo más importante de todo esto es el cambio, el deseo de cambio que haya en ti. El Espíritu de Dios, y ha sido nuestra oración como lo oramos al comienzo, que sea Él el que traiga los cambios necesarios en ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video. Compártelo. Lo más importante es esto, compartirlo, para que la palabra de Dios se siga esparciendo. Esa es una gran bendición. Quizás si para ti fue de bendición, si lo compartes, para cuántas personas también será de bendición. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en Tiempo de Reflexión, tu canal del Ministerio Lighthouse. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.